Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a mostrar cómo ha sido mi experiencia reprogramando mi nuevo Daily Car, el Passat 1900 TDI 130 caballos. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Ahí lo tenemos, 137 caballos y 304 Nm. Va al pelo. En la primera lanzada dio lo que más o menos se esperaba que diese, por encima de la potencia que declara el fabricante, ya que estos 1009 TDI inyector bomba del grupo BAG siempre daban algo por encima de lo declarado. Nada mal teniendo en cuenta que este vehículo en cuestión tiene más de 200.000 kilómetros y más de 16 años, y ni los kilómetros ni los años pasan en balde, pero Salva me explicó que había un pequeño problema, ya que no todo es la potencia final que entregue el motor. A 2000 revoluciones, ¿vale? Que le está demandando, bueno, esto si le quitamos la presión atmosférica sería más o menos 1,28 bares. El pico máximo que pega, que es la justa esta roja que ves aquí, está dando 1,59. Claro, me tendría que estar dando esto, claro. Y un pico así puede llegar a romper el turbo. ¿Llega al caso? Que se esfuerce de más. Trabajando por encima uno de no, todo. pero uno detrás de otro Constantemente. al final hace que... Sí, no. Yo en ese aspecto no me. Porque ya te digo que yo con una conducción tranquila con el coche no salgo a no ruedas ni que va. Sí, he sufrido viendo a donde tú lo has puesto, no lo he puesto yo ni lo voy a volver. Ni lo va a ver nunca. Esa aguja no va a llegar a esa zona nunca. Entonces, para que tú veas, claro, está azul lo que estamos demandando y aquí la roja la presión de turbo que tiene realmente. Entonces,
pega un pico. ¿Qué hace el coche? Aquí, si ves esta naranja, es el porcentaje de apertura y cierre de la geometría variable, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el coche cuando tiene el pico? Lo que hace es abrir la geometría, ¿vale? Entonces baja la presión otra vez hacia la línea de demanda. Intenta compensar que vuelva a su normalidad, pero se pasa y pega el pico ese que no debería. Efectivamente. Entonces, una vez que lo regula, si ves, el turbo sigue otra vez fuera de lo que está demandando. ¿Qué hace otra vez la centralita? Vuelve a corregir. ¿Ves la línea? Vuelve a corregir. Y entonces, ¿qué hace? Como ya se ha pasado corrigiendo, lo que hemos hecho es estar por debajo de la demanda. No logra tenerlo en su punto óptimo y se pasa, le corto, me he pasado cortándole, le vuelvo a meter, Eso. no va constante, no es... Entonces aquí nos corta mucho y una vez que ya, fíjate aquí como la geometría ya empieza a cerrarla otra vez, entonces él vuelve a pasarse. Sí. Y ya mantiene pasado. Tiene ahí una guerra interna que no sabe cómo... Correcto. ¿Por qué ha dado...? O se pasa o se queda corto. ¿Y cómo que ha dado 130? Eso es lo que quiero explicar. Porque primero, realmente tenemos aquí un pico de presión, entonces tenemos más presión de sobrealimentación. Y en la zona donde realmente este motor da la potencia máxima, tenemos más presión de turbo que la demandada, ¿vale? Entonces hace que tengamos un poquito más de potencia. Correcto. Que si fuese correcto, pues se quedaría en esos 130 normal. Claro, 125. si el coche fuera perfecto, como cuando salió de fábrica y sus presiones estuvieran donde las demandas y todo fuera como lo demandado, pues estaría dando la potencia más o menos exacta, no estaría dando por encima. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer ahora nosotros es intentar corregirlo lo máximo posible. Esto es lo que pasa, claro, si yo ahora mismo te cargo una reprogramación y te digo hasta luego, imagínate si de serie ya nos vas dando unos picos de 1,59 bares, demandando 1,28 en esa zona, Y tú le dices, y yo ahora mismo le demando, imagínate, 1,5, pues imagínate a dónde se nos van los picos. ¿Qué pasa? Que tú le vas a dar 4 o 5 pisotones y al quinto va a salir la turbina por el escape. corre mucho, pero claro, no... Efectivamente. Entonces esto es muy importante cuando se hace una reprogramación, que lo veamos el coche y veamos en qué estado está, ¿vale? Sobre todo después de hacer la reprogramación, para ver, oye, ¿qué está pasando? Porque esto tenemos que regularlo y dejarlo Lo más cerca, digamos, de la demanda. Porque esto es lo que va a hacer que nosotros tengamos fiabilidad, que no solo se trata de correr, sino se trata de que vaya todo bien, que vaya acorde, que tenga fiabilidad, que corra, que la mezcla vaya bien calibrada. Se trata de eso, no que el coche corra. El coche puede correr, pero puede no ir bien, ¿vale? Correcto. Esto no te lo explican las repros de 150 euros. No, eso no te lo explico. Ni en los chips que venden en el bike. Tampoco. Entonces, pues nada, aquí hay trabajo, así que vamos a darle caña que nos queda faena. Lo que acaba de explicar Salva en el ordenador es el log que ha leído del comportamiento del vehículo durante la lanzada. Si bien es cierto, ha dado esos 137 caballos esperados en este tipo de vehículo y de cara a cualquier usuario, como en mi caso, pues comprendería que el motor estaba funcionando perfectamente y que iba todo bien, nada más lejos de la verdad. En este gráfico podéis ver en línea azul lo que le pide la centralita que haga el turbo dependiendo de la carga del motor y el rango de revoluciones, y en línea roja lo que estaba haciendo el turbo. Como podéis ver, hay un pico muy grande antes de las 2000 revoluciones. Esa es la famosa patada que tienen muchos inyector bomba del grupo Bach. Luego la centralita intentaba corregir, se pasaba corrigiendo, luego nuevamente daba un pequeño pico, luego nuevamente la centralita intentaba corregir, y había como una guerra interna entre lo que la centralita quería que hiciese el turbo y lo que el turbo estaba haciendo realmente. Así que Salva tenía dos objetivos que cumplir. Por un lado, corregir estas variaciones y estos picos de turbo, esta guerra interna que tenía el propio turbo con la centralita, y por otro lado, optimizar las prestaciones del motor. Durante el proceso, muy amablemente, Salva me fue explicando paso a paso qué parámetros se pueden calibrar a la hora de modificar el mapa de gestión del motor. Correcto. Por ejemplo, esto de aquí es el mapa de la EGM, ¿vale? Esto es el mapa de la EGM. Aquí tenemos un eje de revoluciones de motor y en el otro eje tenemos cantidad de inyección. Y este es el porcentaje de apertura de la EGR. Si te fijas,
A partir de 51, estos serían 51 miligramos, está prácticamente cerrada, o cerrada, sí, cerrada, ¿vale? Si te fijas, cuando más trabaja la EGR es en la zona de poca carga de combustible y pocas revoluciones. Sí, que vas lanzando en carretera tranquilo a lo mejor y dices, bueno, la pongo ahora a la EGR. Pero si tú le pegas un piso tan fuerte o vas dándole zapatillas, Te la vas agarrando. no te... Claro. Cuanto más... Le pidas tú al coche, Cuanto menos pedal lleves, más apertura tienes. A ver, esto por ejemplo, aquí tienes el mapa del pedal del acelerador. Esto, mira, voy a poner aquí. Ah, claro, que va, digamos, la posición, lleva un potenciómetro, como un potenciómetro y te va a regular, Correcto. te mide la posición. Aquí tienes, por ejemplo, limitadores de par. ¿Vale? Para no fastidiar. Estos son limitadores de par por presión atmosférica. Aquí tenemos el eje de las revoluciones, aquí tenemos presión atmosférica y aquí tenemos la cantidad de inyección en miligramos que... Para que ni te cargue el embrague, ni palieres, ni es lo que sufre más cuando un coche tiene mucho tal. Vale, aquí tenemos todo lo que va a estar limitando el par. Lo que estos limitadores tienen. Que luego el coche... Claro, porque también si no saldría arrastrando ruedas con NAS, no controlar, si te pasa mucho y le metes más par de lo que... Y el embrague sobre todo. Claro, este coche, por ejemplo, también limita... Mira, si te fijas aquí, en lo que hemos grabado antes, hablando de cantidad de inyección, ¿vale? Tú tienes el par deseado, lo que tú demandas con el pedal, la limitación de par y la limitación de humo. Muy importante. Entonces, siempre va a mandar la que menos combustible deje inyectar. Entonces, si aquí, por ejemplo, tú te vas a 2000 revoluciones, ¿vale? O bueno, a 1700. Si te fijas aquí, tú estás demandando 69,7. Sí. El limitador de par que te he enseñado por presión atmosférica nos está diciendo que más de 51 No te da. nadie es plástico. Pero es que el de humo todavía... Y el de humo está diciendo que aquí no hay aire para 51. Aquí hay que meter 44. Y entonces el coche inyecta 47. Si te fijas, todos los mapas están relacionados unos con otros. Claro, el de humo me imagino que lo toma a través de la sonda lambda, a lo mejor No, también. los mapas de es pavimento. Ah, correcto. Esto según- Es la cantidad de aire que le está entrando Claro, al y en motor. función de la cantidad de aire, tiene preestablecido tanto aire, tanto combustible, para saber Para que se mezcla vea perfecta. la mezcla. Correcto. Esto luego, cuando tú ves el típico TDI con 200 mareas de humo, es porque esto lo han falseado y claro, va todo descalibrado y claro... Que suelen ser los chiestos, los cables que te venden en Amazon, en eBay y tal, que lo pones y es para falsear. Efectivamente, lo que te hace falsear es la señal de los sensores y entonces, claro, el coche corre más, pero va descalibrado por todos lados, ¿me entiendes? Claro, son eso lo que venden por internet. Gana 35 caballos con un cable. Correcto. No pierdes la garantía y lo repones en 5 minutos. Pero es una goma. Engañar parámetros. Es una goma. Los mapas de aquí, por ejemplo, son los grados de apertura del... Estos son los grados de apertura del inyector. ¿Vale? Como los inyectores bomba tienen preestablecido para una cantidad de inyección a unas revoluciones tantos grados de cigüeñal. Correcto. ¿Vale? Entonces te está diciendo que, por ejemplo, para inyectar 50 miligramos de combustible a 5000 vueltas necesita 26 grados de apertura. ¿Vale? Correcto. ¿Vale? Correcto. Esto, lo que normalmente lo que hay que hacer, si por ejemplo nosotros, si te fijas en este vehículo, ¿vale? Si nosotros quisiéramos inyectar más de 60, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues lo correcto sería esto reescalarlo, Correcto. ¿vale? Porque si yo quiero inyectar más de 60, pero yo hago así, le meto aquí un 10%, vale, sí, estoy inyectando más de 60. Pero realmente estoy engañando a la centralita, estoy engañando al coche. Que es lo que hace mucha gente, te coge aquí, te mete aquí, venga, un 10%, ya está. Y ya está. Corre más, tal, luego viene la marea y vienen los problemas, ¿vale? Entonces claro, si yo quiero inyectar más de 60,
Imagínate que quiero inyectar 70, tendré que, conforme al fabricante, calcular qué tiempo necesito para 70. De la mejor manera posible. Que sea proporcional a todo. Claro, para que cuando el coche demande 70, sepa que está inyectando 70 y realmente está inyectando 70. ¿Vale? Aquí tenemos, este es el mapa de turbo. ¿Vale? Aquí te dice, pues, lo mismo. Cantidad de inyección, revoluciones y la presión de demanda. Esto es lo que el coche está demandando. ¿Vale? Entonces aquí tenemos para tanta IQ, tanta demanda. Y este es el mapa de la geometría. Ahí se puede apreciar si está mal, está obstruido. O en el caso de que No, esté no. muy. Ah, bueno, el mapa. Vale, El mapa- no es la lectura que tú has hecho, es lo que tiene preconfigurado la centralita Preconfigurada que tiene que actuar con esos parámetros. Efectivamente. Que ya luego el turbo lo haga o no, ya no es. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que este mapa está preestablecido para un motor nuevo, con un turbo nuevo, con todo. Entonces, claro, cuando ya lleva un motor 200.000 kilómetros, la geometría lleva una carbonilla, lleva tal y cual, entonces pues pasan los picos que pasan. Entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es intentar modificar esto para quitar esos picos. Modificar este mapa para decirle que trabaje de otra manera para que no tenga esos picos. ¿Vale? Correcto. Y eso lo controla la centralita de la geometría, le tira por vacío, lo hace por vacío. Lo hace por a través de la vacío. Bueno, imagen. lleva una electroválvula, Sí, sí, la sí. N75, Exactamente. que le mete unos pulsos, entonces a través de la N75 le da vacío al pulmón y entonces con más vacío o menos abre o cierra. Vale. No es un sistema tan rápido como los modernos que ya llevan eléctrico, que lo hacen mucho más rápido, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues hay que intentar apañarnos con lo Sí, que claro. Es analógico total. Claro, va por depresión de vacío de la bomba tándem. Correcto. Estos de aquí son los mapas de comienzo de inyección, ¿vale? Aquí nos dicen los grados que a tantas revoluciones con tanta cantidad de inyección tienes que iniciar, o sea, el inyector tiene que empezar a pulverizar a tantos grados, ¿vale? Esto normalmente, pues cuando quieres consumo y tal, pues adelanta un poquito. También se consigue más para el motor adelantando un poquito el encendido, etc. ¿Vale? Y ya está. Aquí tenemos todos los mapas. Y ahora pues lo que tenemos que hacer es empezar a modificar para conseguir lo que nosotros buscamos. Que buscamos una curva que sea progresiva, que no tener picos de par, no tener picos de turbo, que no haya humo. Que no se vuelva a cargar. Efectivamente, que tengamos más potencia y más par, pero de una manera Algo bien hecho. correcta. Pues ya, vamos a cargarle. Salva se puso manos a la obra y el procedimiento era cargarle el mapa modificado, lanzarlo en banco, leer los logs, nuevamente hacer pequeñas modificaciones y así repetidamente hasta conseguir el objetivo final. Lo único que aquí lo que no me gusta es que Baja además, corrige, a la hora de corregir se no pasa. está así. Y aquí se empareja y aquí por encima, que eso me da igual, a ver, como 1.46, esto a 4.400, 4.200, vale, aquí esto no me preocupa. Porque va por encima, pero no es. Lo voy a arreglar un poquito, pero bueno. Pero mira ya. Vamos limando, ¿le has pasado la lima? Mira. Esto es cuando ha venido. Ya.
¿vale? Eso es cuando ha venido y mira cómo vamos. Sí, se nota. Todavía hay que limar aquí eso, pero fíjate la diferencia de cuando ha venido, que era el pico de muy sierra, bruto. a conforme vamos ahora. Ahora se queda por la anímica. Vamos bastante bien. Vamos a ver si afinamos todavía un poquito más esta zona y lo dejamos perfecto. Sí, y así también porque para que no tenga que corregir tanto. Efectivamente. Y entonces, ganándole y quitándole de aquí, a lo mejor esto ya también se... De todas maneras, bajaría. esto hablamos en el peor de los casos, marcha larga, desde A 1200, esperar a fondo, cosas que tú normalmente ni nadie hace, ¿entiendes? No. Por eso te digo que si va perfecto, se queda más o menos perfecto en estas circunstancias, Exactamente. en las demás podemos estar tranquilos de que el turbo va a regular bien. De que va ahí. ¿Vale? ¿Y hasta qué revoluciones llega a empujar el turbo? ¿O hasta qué más o menos corta que dices ya no doy más potencia? Ahora mismo hasta 4800. Nunca voy a llegar. Así que esa zona para mí es desconocida. Hasta En un día eso no me gusta yo pisarle también. Pero vamos, que si un día me vuelvo loco y le digo pisarle, hasta ahí sería que ahora mismo. Pero no es mi intención ni mucho menos. Pero ¿y los caballos? ¿Y los caballos? ¿Dónde están los caballos? Qué desastre, ¿eh? Esa es la primera y esta es la de ahora. El antes y el después. Ya. ¿Qué te parece? Se ha quedado... Era de 1,6 al principio, daba un pico... Claro, hemos conseguido, tú fíjate, al principio teníamos un pico de 1,59, ¿vale? Demandando 1,28 a 2000, Sí. ¿vale? Y ahora tenemos un pico de 1,62 demandando 1,58. O sea, fíjate la diferencia. Impresionante. Daba miedo el pico ese. Y luego que ya, pues... Más lineal, más como debe de ir dentro de la mucho demanda. más lineal. Ya lo vas a notar, tú cuando le pisas al coche lo vas a notar súper progresivo, que no deja de empujar y lo vas a notar perfecto. Esto es lo ideal. Lo que pasa es que, claro, hasta llegar aquí hemos tenido que hacer 6 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 modificaciones, 8 lecturas y 8 lanzadas hasta poder dejarlo perfecto. Entonces, esta es la diferencia de cargar un archivo Un poco genérico en un motor que no sabes cómo va. En un motor ya con tiempo y con kilómetros y tal, a hacerlo personalizado y hacerlo a medida y ir regulando para Claro, eso. porque esto ya ahora no puedo coger. Bueno, otro que tenga otro pasa como Claro, el mío. Toma. Esta reprogramación se la cargamos a otro igual que el tuyo Y no va a tener nada que ver con esto. Que claro, conforme vas lanzando, los días como por ejemplo hoy hemos empezado, cuando hemos llegado en 25 grados o 26 y ahora mismo tenemos ya 34. Claro. Entonces tienes que ir actualizando porque el factor de corrección no es igual. Y finalmente, tras muchas lanzadas, muchas modificaciones de mapa, muchas pruebas, la verdad Salva se pegó un currazo muy bueno, estuvo probando distintas modificaciones y parámetros desde las 10:30 de la mañana hasta las 2:30 del mediodía, pues finalmente conseguimos lo que queríamos, que era corregir por un lado el pico de los turbos, esa guerra interna que tenía la centralita con el turbo, así como también mejorar las prestaciones del motor. Así es como
actuaba el turbo en la primera lanzada, conforme el coche entró a remap, totalmente stock, y así es como salió finalmente. Como podéis ver, entre la demanda de la centralita y cómo actúa el turbo ahora, pues es exactamente lo que se necesita. Así es como debe ir correctamente. Y finalmente la curva de potencia, que es lo que estoy seguro que todos estabais deseando ver, entró dando en torno a 136 caballos y 297 Nm par y salió dando 160 caballos y 355 Nm par. Más allá de estas cifras, que es lo que siempre va buscando la gente, la máxima potencia y el máximo par posible, hay que recordar que no todo está en la potencia final que da el vehículo, sino cómo la entregue. Ahora mismo he notado un cambio bastante radical, la entrega de potencia es mucho más progresiva, mucho más suave, sin altibajos e incluso he reducido ligeramente el consumo. Tengo que terminar de hacer varias pruebas más, pero calculo que en torno a 0,5-0,8 litros a los 100, que no está nada mal. ¿Se podría haber exprimido un poco más y sacarle en torno a 10 o 15 caballos más? Sí, desde luego, pero ya sería a base de apretar demasiado el turbo, forzar el embrague, forzar palieres, mal quemar combustible y que el coche se empezase a convertir en un calamar. Y yo la verdad que eso a día de hoy no es lo que busco. Quizás si tuviese 18 años recién cumplido y fuese un poco más quemado con el mundo del motor, sí que le hubiese pedido a Salva que lo estrujase al máximo, pero yo eso no es lo que buscaba. Es una berlina que no es un coche deportivo y creo que esta es la configuración óptima que buscaba y la verdad es que estoy muy satisfecho con ella. Sobre si recomiendo o no reprogramar el vehículo, pues mi experiencia me dice que sí. Porque ya no solo es cuestión de ganarle potencia, ganarle caballos, ganarle prestaciones al vehículo, sino comprobar en qué estado se encuentra. De hecho, Salva me estuvo enseñando varias gráficas de varios modelos del 1009 TDI, así como también del 2000 TDI y también inyector bomba, y la verdad es que los picos de presión y turbo y demás de coches de serie con pocos kilómetros daban miedo verlo. Y ya os digo, no se trata de buscar la máxima potencia, de trucar el coche, sino de optimizar su funcionamiento. Bueno, pues hasta aquí el final del vídeo. Ya habéis visto que pese a que ha costado un poco, porque el turbo daba... Un poco bastante. Le hemos hecho muchísimas lanzadas, pero Salva se ha empeñado en hacer las cosas bien, como hay que hacerlas. Ha costado, pero lo hemos conseguido. Y como habéis visto, 160 caballos, 355 Nm. Ahora saldré a carretera a probarlo y ya diré cómo va. Pues para cualquier cosa, os voy a dejar aquí en la descripción tanto su Facebook, su página web, el teléfono de contacto. Podéis venir pidiendo cita previa, lo llamáis y es un sitio de confianza. Yo he quedado a gusto, me lo he explicado todo, paso a paso, cómo estaba, qué cosas tenía bien, qué cosas tenía mal, qué cosas había que corregir. Que no es solo venir a decir, dame caballo, que el coche se quede bien. Ya como te dije, preferimos 5 caballos menos y que vaya todo perfecto, que tenga fiabilidad, que tenga una curva mucho más optimizada. Que no se vuelva el coche un calamar. Que no se vuelva el coche un calamar, la mezcla perfecta, antes que sacar 5 más y que vaya todo descalibrado, como hemos visto al principio, sí, que hemos tenido el número. Y Salva no regala caballos porque sí. Los caballos que da el coche son los que él te va a sacar en la ficha. No te va a prometer 200, 300 caballos cuando no lo. Y listo. Hasta luego. Hasta el próximo vídeo.